Buenos días hermanos, me gustaría compartir con ustedes una breve reflexión que tiene que ver con la forma en que cada uno de nosotros, en particular, ha reaccionado o la forma en que hemos afrontado toda esta situación que estamos viviendo. Pensaba en una anécdota que pinta un poquito la manera en que alguien puede reaccionar a su entorno, a las cosas que están pasando alrededor. Y no tiene que ver necesariamente con una persona, se refiere a una especie de pez, al bacalao. En Estados Unidos el bacalao se pesca en una costa y después se traslada a la otra costa, pasando por todo el continente, para ser comercializado. Como es un pez bastante requerido y caro, se ponía especial cuidado en transportarlo para que no perdiera ninguna de sus propiedades. Al principio se lo congelaba, pero el pescado congelado y ya en destino perdía sabor, perdía su textura y no era el mismo producto que se podía consumir en estado fresco. Entonces a alguien se le ocurrió una idea que fue bastante revolucionaria, que era de transportarlo en tanques de agua salada, agua marina, y llevarlo a destino vivo en este estanque. La experiencia resultó peor porque el pez llegaba sin sabor, perdía completamente su textura, quedaba fofo y el mismo pez, aunque llegaba vivo, perdía todas sus cualidades que lo hacían una pieza muy requerida comercialmente. Alguien usó un poquito del ingenio y incluyó en el estanque que transportaba a los bacalaos a su depredador natural, un bagre. Entonces ponían en el estanque a todos los bacalaos vivos y un bagre, y de esta forma el bacalao viajaba junto con su propio depredador. Imagínense dentro del estanque a todos los bacalaos corriendo permanentemente para no ser atrapados por el bagre. El resultado fue fabuloso, los peces llegaban en muy buena forma, no habían perdido nada de su sabor, es más, en algunos casos estaban mucho mejor que recién pescados en su entorno natural. A veces yo me pongo a pensar que por la gracia de Dios, muchos hermanos han podido afrontar y están afrontando los momentos que nos tocan vivir de la misma forma que el bacalao. Se han mantenido, están saliendo airosos, se han fortalecido a través de la prueba, pero yo pienso que pasa con los peces que no llegaron a destino. Obviamente el resultado de todo este movimiento fue comercialmente muy bueno porque la mayoría de los peces llegaban y en buen estado, pero seguramente algunos no llegaban porque eran alcanzados por el bagre y el bagre se los comía. Por lo tanto, hay una muy pequeña porción de peces que quedaban en el camino. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó que ellos ante esta situación estresante y angustiante no lograban superar? Hay un pasaje en el libro de Proverbios, Proverbios 12, 25, que dice una verdad indiscutible y que muchos estamos experimentando o la hemos experimentado. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. La preocupación, la incertidumbre, la pena, ¿sí? La congoja en el corazón del hombre lo abate, lo derriba. Y eso es una verdad absolutamente indiscutible. Las situaciones que nos ponen a prueba muchas veces tienden a derribarnos, tienden a quitarnos la fuerza, eso es abatir, ¿sí? No solamente derribar, sino debilitar, ponernos en un estado de desventaja, de indefensión. Y esto es algo que en estos momentos, la situación que estamos atravesando, ya sea por lo económico, por lo afectivo, ya sea por lo que eventualmente representa para nuestras cosas materiales, para lo espiritual, en cuanto a que no podemos desarrollar muchas de las actividades que normalmente hacíamos, esto nos abate. Y sin duda, en mayor o menor medida, golpea en cada una de nuestras vidas. Dios quiere que de esto salgamos fortalecidos,
porque ese es el objetivo del Señor para las pruebas en nuestra vida. Pero no podemos negar de que estas situaciones golpean y a veces golpean muy bajo. Dice el mismo pasaje, la congoja en el corazón del hombre lo abate, dice, más la buena palabra lo alegra. La buena palabra lo alegra. La palabra de Dios, que es como una roca, inamovible, inconmovible. Esas promesas que el Señor nos ha dado, que sabemos que va a cumplir, que tenemos la fe puesta en que cada una de sus promesas va a llegar a su cumplimiento efectivo. Esa es la buena palabra. Quien conocía de esto era Isaías, y ese es el otro pasaje que quiero compartirles, que dice Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Isaías estaba preparado, Dios lo había preparado, y le había dado palabras de sabiduría que él mismo dice, para hablar al cansado, para hablar al abatido. Pero antes de esto, antes de ser capacitado por Dios, antes de tener este don de poder llevar la palabra al cansado, al abatido, él tuvo que ser discípulo. Y él obedeció, abrió sus oídos y se dejó enseñar. Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. La importancia de ir a la palabra de Dios. La importancia de ir a ella para redescubrirla, para recordar, para ser instruidos, para adquirir sabiduría, para no perder la esperanza, para aclarar nuestro horizonte, la buena palabra. Si cada uno de nosotros mantiene ese espíritu de ir a la palabra de Dios, de enriquecerse con ella, nunca vamos a dejar de crecer, nunca vamos a dejar de madurar y vamos a estar lo suficientemente fuertes para que en el momento de angustia no caigamos abatidos. Isaías entendía esto y por eso dice, Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde. Se dejó discipular, se dejó enseñar, aprendió y obedeció. Abrí mi oído, entendí, aprendí y no fui rebelde. Obedecí. Me puse en las manos de Dios. Dios quiere que en estos tiempos complicados, tiempos que nos prueban a cada uno de nosotros de distintas maneras, no perdamos el horizonte de que lo importante es mantener viva la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Mantener ese tiempo de devoción, mantener el tiempo de aprendizaje en la enseñanza, abrir nuestros oídos al consejo, para que sea la buena palabra la que evite que caigamos abatidos. En esta mañana quería dejarte solamente ese consejo. ¿Estos tiempos exigen de nosotros? Sí, pero tenemos la buena palabra que nos ayuda a mantenernos en pie, a sostenernos fuerte y no ser derribados ni debilitados por las pruebas que podemos atravesar. Que Dios bendiga tu vida y tengas un hermoso día. Amén.